casa llena, hasta tuvimos que poner más lugares, eso nos honra. Al rato que me despida, será como lo hice con los que llegaron muy temprano de mano. Sobre todo para cerrar el evento y desearles que pasemos este fin de año todos con mucha alegría y mucha unidad familiar. Como saben, este evento tradicional de fin de año con ustedes pues tiene un objetivo que es agradecerles todo lo que han ido en su actividad diaria, reportando, analizando, comentando de la industria aseguradora, que como bien saben es una industria muy dinámica, con muchos retos, siempre con una vocación de servicio y de solución a la sociedad, la cual sí quiero resaltar, ¿no?, en esta introducción, en la cual pues nos hemos comprometido, como siempre, a cumplir lo que está en los contratos, lo que ponemos en las pólizas. Es un producto pues que sin lugar a dudas da una estabilidad financiera tanto a las personas en lo individual, a las familias, a las empresas y al propio gobierno, y eso pues nos honra poder cumplir cabalmente esos compromisos. Como parte de lo que tenemos en el orden de la sesión del día de hoy, la actuaria Norma Alicia Rosas, directora general de la asociación, nos hará una presentación de algunos números que son importantes que ustedes conozcan respecto al 2025, y posteriormente entraremos a la sesión de preguntas que ustedes amablemente nos hagan, ¿no? Entonces, nuevamente, bienvenidos, un gusto tenerlos, y qué bueno que vinieron pues en un buen número aquí para acompañarnos en esta reunión. Así que, Norma, pues adelante, buen día. Muchísimas gracias, Pedro, y bueno, qué gusto de verdad estar reunidos con ustedes y poder pues compartir algunas cifras. Y bueno, como dice Pedro, pues agradecerles el interés y siempre el apoyo que hemos tenido de parte de ustedes para hablar de un sector que pues es un sector que sigue creciendo. A veces nos acordamos del sector asegurador pues cuando hay grandes eventos, ¿no? Y cuando hay pues algunas catástrofes, es cuando volteamos a ver y decimos, ¿y dónde está el sector? Pero el sector está aquí para la vida de todos los mexicanos y lo justo es lo que queremos compartir. Si me ayudas a la siguiente, Ana, por favor. Bueno, esta información que ustedes conocen bien. La industria es una industria muy sólida, es una industria que tiene como objetivo a todos los mexicanos. Dentro de las cosas que siempre destacamos es que el sector asegurador es el inversionista institucional más importante del país. Y esto también es relevante porque de esta manera, con las inversiones que prácticamente están en su gran mayoría en instrumentos del gobierno, pues apoyamos también el desarrollo y el crecimiento y damos también estabilidad a nuestro país. Entonces, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos. Y algunas cifras que también son relevantes. Cuando hablamos de cuánto cubrimos en sumas aseguradas, tenemos 359 billones de pesos. Pero ustedes me dicen es mucho o es poco. Pues lo que estamos viendo aquí es que representa 12 veces el PIB nacional. Es un dato bien interesante. Hace unos 2 meses platicaba con mi homólogo de España, el director general de UNESPA, y le decía yo, oye, ¿cuánto cubren ustedes en sumas aseguradas? Y me decía, estamos, yo creo que entre 11, 12 veces el PIB nacional. Dije, ándale, a ese nivel, pues estamos cubriendo, y quiere decir también que es muy relevante. Y me llamó la atención, pues, que comparamos bastante bien con ese dato, ¿no?
Otro dato que puede ser interesante y que siempre nos dicen las aseguradoras no pagan, ¿no? Fíjense que los datos son muy claros. Las aseguradoras pagan cada día más de 1.543 millones de pesos. Esta cifra se calculó con lo que llevamos en los primeros 9 meses del año. El año pasado llegábamos a 1.500 millones cada día. Es en lo que va de este año, digo el año pasado 2024, en lo que va de 2025, las aseguradoras están pagando 1.543 millones de pesos cada día. Y esto sin duda refleja la relevancia que tiene el sector. Y podría yo decirles que ha sido un año complicado, pero no hemos tenido tampoco grandes catástrofes como las habíamos tenido en el país. Entonces, quiere decir que el sector es un sector muy estable y es un sector que responde cada día a los mexicanos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Yo siempre he platicado con ustedes de que tenemos como industria un reto de seguir creciendo y tenemos el reto de incrementar el porcentaje de las primas sobre el PIB, que se conoce como la penetración del seguro. Muchas veces dicen, no, es que la penetración no ha cambiado. Fíjense que con datos, y aquí tenemos datos relativamente recientes, estamos hablando, comparando los terceros trimestres de cada año. Aquí tengo el 2020, el porcentaje de primas con respecto al PIB era de 2.47. Para hacerlo comparable, ahora calculamos el tercer trimestre al cierre del 2025 a este año, y lo que podemos ver es que el porcentaje de primas con respecto al PIB asciende a 2.85. Esto lo que está señalando es que prácticamente estamos creciendo con respecto a un año prepandemia, 1.4, ¿no? O sea, estamos hablando de un crecimiento en términos porcentuales, pues prácticamente esta variación que es muy relevante. Y lo que quiere decir es que efectivamente el peso de la industria dentro del PIB está creciendo de una manera armónica. Ustedes recordarán, yo les platicaba que en los países más exitosos, cuando hay políticas públicas que impulsan el crecimiento del sector, la penetración crece un punto porcentual. Por ejemplo, pasa de 3 a 4%, o de 2 a 3%. Esto lo vimos en países como, por ejemplo, Chile, cuando instrumentaron políticas públicas para impulsar rentas vitalicias, etc. En 10 años, nosotros podríamos decir que prácticamente en 5 años tenemos 1.4 y sin políticas públicas que estén apoyando de manera directa. Quiere decir que la industria está realizando una gran labor, pero también yo les agradezco mucho a todos ustedes, porque aquí la educación financiera ha sido un elemento clave en destacar la labor del sector asegurador. Y cada vez que ustedes hablan del sector, pues esto se magnifica. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí estamos comparando con datos de septiembre del 2024 del lado derecho y del lado izquierdo del 2025. ¿Cuál es la proporción que tienen las primas de los ramos relacionados con personas con respecto al total? Y lo que vemos es que prácticamente se ha mantenido alrededor del 63%. Y yo les decía que esto es relevante porque lo que está marcando aquí, entre más maduro es un mercado asegurador, hay mayor proporción de seguros de personas.
Ustedes podrán comparar contra distintos países en América Latina y se van a dar cuenta que los seguros de daños son los más relevantes para muchos de ellos. Cuando el mercado empieza a madurar, esa proporción cambia. Y yo les podría decir que tal vez a principios de los 2000 teníamos la proporción inversa, pero cada vez más viene ganando relevancia y podemos ver que sin duda en color naranja los seguros de vida son los que tienen la proporción más importante. El 40% de las primas del mercado asegurador corresponden a vida, accidentes y enfermedades el 18.4%, pensiones de la seguridad social 4.4%, automóviles 20.1% y daños sin autos 16.5%. Y lo interesante de todo esto es que ustedes van a decir, oye, se ven muy similares las gráficas, pero algo que es interesante es que estamos hablando de un pastel más amplio. Está creciendo el sector asegurador y estas proporciones se están manteniendo. O sea, sigue creciendo el sector y ahí pues tenemos las primas en color naranja al cierre del 2025. Esperamos al cierre del 2025 llegar a una proporción muy interesante. Aquí, solamente en la parte de personas, estamos cerca de los 500,000 millones de pesos. Si me ayudan con la siguiente, lo que podemos también apreciar, comparado con cifras al tercer trimestre del año anterior, la industria creció 8% en términos reales. Fíjense que esto es bien interesante porque si tuviéramos un crecimiento nominal, vemos que crece el 12%. Es decir, comparado con el mismo lapso del año anterior, vemos que hay un crecimiento en cuanto a las primas. Y bueno, algo que vale la pena destacar es la parte de los seguros de vida que crece en términos reales 6.3%, pensiones 12%, accidentes y enfermedades 7.9%, es decir, sigue manteniendo este dinamismo y yo les decía que pues vida sigue siendo el más relevante y crece pues a un nivel también bien interesante en términos reales, es decir, como descontando el efecto de la inflación. Automóviles creció 7.4% y daños sin autos 13.1%. Y dentro de todo esto, pues estamos también viendo que cada vez lo que se está generando es mayor conciencia, porque no solamente están creciendo las primas, sino también el número de asegurados. Si me ayudan con la siguiente, yo les decía que la operación de vida lidera el mercado asegurador. Las primas representan, como lo habíamos visto, poco más del 40% de la industria. Y fíjense que pues ha sido muy dinámico todo lo que es la operación de vida. Tenemos los seguros de vida individual que han crecido de manera muy importante, en términos reales 8.2%. Y esto destaca, y quiero destacar, comparando, por ejemplo, contra grupo y colectivo, que se ha mantenido en niveles más o menos estables en términos reales, 0.5%, pero compara de manera bien interesante porque los seguros de vida individuales son aquellos que las personas compran. Les podría decir que prácticamente de manera voluntaria, porque los de grupo son los que muchas empresas otorgan pues a manera de prestación, ¿no? O también podría estar algunos seguros de deudores, etcétera. Pero el seguro de vida individual viene creciendo
porque hemos visto el crecimiento más acelerado, incluso después de la pandemia, que fue, yo creo que un detonante que generó conciencia de la importancia de estar asegurado frente a eventos que pueden afectar la salud de la persona y llevarlo pues, a un fallecimiento. Pero también hay otro tipo de conciencia. No solamente cubre contra fallecimiento, sino también es un instrumento que permite complementar con el componente de ahorro. Los seguros educacionales o los seguros para ir ahorrando y complementar para el retiro, ¿no? Los PPRs que tienen incentivos fiscales, todo ello pues entra dentro de estos seguros. Si me ayudas con la siguiente, muchísimas gracias. Así como ha crecido el sector en cuanto a tener mayores primas, pues lógicamente aumenta también el pago de los siniestros. Y lo que podemos ver comparado contra las cifras al mismo periodo del año anterior, septiembre contra septiembre, podemos ver que han aumentado 5.6% los pagos en siniestro. Y también vemos claramente que la proporción más importante pues es en los seguros de vida, porque yo les decía que tiene el 40% de la participación del mercado, y también si estamos observando en cuanto a siniestros, pues vemos que los montos más relevantes se pagan aquí. Ha habido un crecimiento en términos reales del 4%, en cuanto a las pensiones de 6.6%, y esto también es interesante. A veces se ve este pago de siniestros como, híjoles, qué barbaridad, pues en vida lo relacionamos con fallecimientos o lo relacionamos con una muerte accidental. También allá está cuando una persona pues, ya puede retirar el fondo del PPR, pero en las pensiones, aquí lo que estamos viendo es que mensualmente se paga la pensión del trabajador. El que fue trabajador del IMSS o del ISSSTE, que al pensionarse elige a una aseguradora para que le pague la pensión, y entonces vemos que también sigue creciendo pues de manera importante este monto. Operaciones de accidentes y enfermedades, el pago en siniestros ha crecido 4.2%, en automóviles 2%, todo lo estoy hablando en términos reales, ¿eh? En daños sin autos ha habido una disminución de 13.8%, pero esto porque los eventos que han causado algún daño, por ejemplo, hidrometeorológicos, han sido pues, de menor impacto, afortunadamente, que los de años previos. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Aquí quisiera destacar que lo que mencionaba, el crecimiento que estamos viendo en prima también se ha visto aparejado con un crecimiento muy importante de número de asegurados. Tenemos cifras al cierre del 2024 y lo que podemos apreciar en la parte de gastos médicos es que con respecto al año anterior, al año previo 2023, el número de asegurados creció 6.7%. Pero yo los invito a que veamos toda la gráfica. De 2013 en el cierre de 2014, ha habido también un incremento muy importante del número de asegurados en gastos médicos. Pero en 2013 teníamos 8.3 millones. Al cierre del 2024, 13.9. No, 8.3 millones a 13.9. Finalmente, en estos 10 años, lo que estamos viendo es que todos los años viene creciendo de manera también muy importante el seguro de gastos médicos.
el número de personas aseguradas. Y esto lo que señala, pues es también esta mayor conciencia. Y si vemos la gráfica, no se logra ver así como un quiebre, pero lo que sí podemos ver es que después de la pandemia ha seguido creciendo también de manera, pues yo diría prácticamente sistemática, 3.4%, 2%, 2.47, 6.7. O sea, algo señala que pues la población percibe el valor de estos seguros y la necesidad de continuar asegurando. Si me ayudan con la siguiente, también en lo que respecta al seguro de vida, desde 2013 a la fecha, los seguros de vida individual, en cuanto al número de asegurados, ha crecido 54%. Y aquí destaco seguros de vida individual, porque, pues yo les decía, estos son los seguros que adquieren las personas prácticamente de manera voluntaria para poder asegurar a su familia o para tener un instrumento adicional que les ayude a cumplir sus metas financieras de ahorro o pensando en el retiro tal vez. Y destacar, en el 2020 tenía 10.5 millones de asegurados y en el 2024 prácticamente 14.000. Esto vuelve a señalar la relevancia y pues el interés de las personas por estar asegurados. ¿Qué pudo haber generado toda esta conciencia? Sin duda alguna, pues COVID. Y uno hubiera pensado que después del COVID, al año siguiente, íbamos a regresar a los mismos niveles. Hay varios factores que pudieran estar contribuyendo, ¿no? Ha venido creciendo pues este interés, esta conciencia de tener pues un aseguramiento para, en general, para la persona, ¿no? Vida y gastos médicos, y lo vemos en ambos. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Vean, la solvencia de la industria sin duda alguna brinda seguridad. Yo les decía que la industria es sólida, que la industria tiene mucho más capital del que requiere por ley, y lo que vemos es que anda pues por arriba del 3.5 en promedio en el último año. Si lo vemos al cierre del tercer trimestre del 2025, el sector asegurador en su conjunto tiene un nivel de capitalización de 3.7, cuando el regulatorio es 1. Esto lo que quiere decir es que el sector tiene capital suficiente para seguir cubriendo las obligaciones que ha adquirido con sus asegurados, pero también demuestra la solidez y la solvencia, y que el sector tiene también capital para seguir creciendo. Si me ayudan con la siguiente lámina, esta es una lámina muy interesante. Al cierre de septiembre del 2025, podemos apreciar que hubo un incremento de 13.1% de las inversiones que tiene la industria para cubrir las responsabilidades que ha asumido con los asegurados. Prácticamente 2.3 billones de pesos. Y si ven en color naranja, la gran mayoría, un 71%, pues están en instrumentos gubernamentales. Y mucho de esto también está en instrumentos de largo plazo. Sin duda alguna, algo que diferencia al sector asegurador del resto de los sectores en el sector financiero es que los instrumentos que nos ayudan a cubrir las responsabilidades son de largo plazo, y entonces somos inversionistas de largo plazo en general. Esto pues marca una diferencia y nos ayuda a ir también pues apoyando pues inversiones del Estado. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Dentro de las cosas que hemos estado también trabajando en AMIS,
de manera muy cercana con los gobiernos y particularmente con gobiernos federal y el estatal. Después de Otis, tuvimos un acercamiento muy importante con gobiernos, con empresarios, con hoteleros, con autoridades, para emitir algunas recomendaciones que permitan a los usuarios contar con coberturas más adecuadas. Porque ustedes recordarán que cuando pasa Otis, pues la respuesta del sector fue muy rápida, fue prácticamente inmediata, y nos dimos cuenta de que a veces los pagos no cumplían con las expectativas del asegurado, pero había muchos factores. Uno de ellos es que, por un lado, había muy baja penetración del seguro en cuanto a vivienda y en cuanto a pymes. Hay una amplia brecha de aseguramiento y había que trabajar con ellos. Pero aún con los asegurados, nos dimos cuenta que las sumas aseguradas eran insuficientes. Esto también fue una lección. ¿Por qué? Porque hicieron remodelaciones en los hoteles, hicieron remodelaciones en los condominios, hicieron remodelaciones en las viviendas y nunca lo notificaron a la aseguradora. Y al ocurrir esto, pues viene un siniestro y cuando ellos decían, oye, es que la casa vale 20, sí, pero tu suma asegurada dice 10, la mitad. Y con los hoteles pasaba lo mismo. Entonces, regresamos, se han dado ya un número muy importante de talleres y es cuando dicen, híjoles, tienes razón. Hay que checar las sumas aseguradas y hay que estar reportando continuamente cualquier modificación o mejora que pueda haber. Y ese es el punto número 3, falta de declaración de mejoras en los bienes asegurados. Había que estar siempre detectándolo, ¿no? Luego, hay otro punto fundamental. También se desconocía el manejo y el aseguramiento de áreas comunes e indivisos. Imagínense ustedes que los condominios tenían asegurados el condominio nada más, de manera individual, si quieren, o al nivel, el administrador del condominio decía, vamos a asegurar el edificio, pero pequeño detalle, los elevadores no, la alberca no, las palabras no, todas las áreas comunes no contaban, muchas de las áreas comunes no contaban con seguro. Entonces, arreglas tu condominio, pero tienes que subir por la escalera. Eso lo que implicó, pues fue que para poder volverlo a reparar, había que poner algún monto importante de recursos para poder dejarlo como estaba. Y eso, pues, era un desconocimiento de que se tenía que cubrir todo esto. Otro tema fue la documentación insuficiente para acreditar la propiedad. Esto se vio en algunos hoteles pequeñitos, un poco más antiguos, se dio en algunas pymes, se dio con embarcaciones, que de repente decías, bueno, y en el caso de las embarcaciones, la factura, quién es el dueño, a quién se le paga. Al regresar con todos estos grupos de empresarios, hoteleros, autoridades, pues entonces también se dieron cuenta que era muy importante el retomar estos puntos y tratar de hacer conciencia de lo que se necesitaba. Baja protección de coberturas complementarias. Algunos, por ejemplo, no tenían remoción de escombros. ¿Cómo empiezo a reparar si no tengo ahorita los recursos y tengo que remover escombros? Hay muchas cosas que podían haber estado ahí, pero genera conciencia, nos genera un aprendizaje muy, muy relevante. Desconocimiento de diferencias entre coberturas a valor real o a valor de reposición. Esto también fue una de las cuestiones que se estuvo analizando. Otro fue el desconocimiento del alcance de los seguros ligados a créditos hipotecarios. Y esto aplica no solamente para un aprendizaje como en Otis, pudo haber sido también por un terremoto. Muchas veces, cuando las personas tienen un crédito hipotecario,
no se dan cuenta que el seguro que están adquiriendo es un seguro para pagar la deuda. Y es por el saldo insoluto. Si yo debo el 20% sobre eso, eso es lo que le van a pagar y no es para mí, fue para el banco. Entonces, incluso desde que los terremotos del 2017, a mí se hizo una labor muy intensa trabajando con la Asociación de Bancos para que pusieran también en disposición de los propietarios del inmueble, de los que estaban adquiriendo el inmueble con un crédito, un seguro que fuera para poder reparar la casa, el condominio, etc. Y aquí nos dimos cuenta, pues que no todos decían, es que sí tengo seguro, sí, caray, pero es para cubrir tu deuda, ya no tienes deuda, pero ahora repara bien. Había necesidad de tener vínculos más ágiles entre la industria y las autoridades después del desastre, ¿no? Cosa que pues se fue agilizando, sobre todo aquí en la parte de Guerrero fue más complicado por temas de seguridad y había que pues coordinarnos muy bien con autoridades. Al final resultó pues una colaboración súper interesante con prácticamente todas las secretarías de Estado. Y la necesidad de tener protocolos más amplios para afrontar la incertidumbre ante un desastre también es algo que tomamos como una gran lección y creo que vale la pena retomarlo. Y seguimos nosotros, ya nos han invitado no solamente en Acapulco, ya se fue Ixtapa y nos están pidiendo que vayamos a Los Cabos, porque no quisieran enfrentar la misma situación. Creo que es un aprendizaje que se puede ir replicando. En la siguiente, si me ayudan, por favor, algo que hemos hecho también mucho hincapié es que el sector asegurador también debe de ser, al ser los expertos en riesgos y al ser los que conocemos los riesgos de manera importante, tenemos también que ayudar a la prevención. No basta con pagar después de que ocurre un siniestro. Sería fundamental, sobre todo en muchos de los eventos que han causado pérdida de vidas, que no hubiera este tipo de situaciones. Entonces, nosotros hemos trabajado muy de cerca para tratar de ir cubriendo pues, estándares internacionales que ya también hablan mucho de prevención y el seguir las mejores prácticas. Dentro de las cosas que nosotros estamos ofreciendo, pusimos en marcha ya el Observatorio Analítico de Siniestros de Seguros, que llamamos OASIS, que es una plataforma que intercambia información tanto con autoridades como con actores clave de la sociedad civil y con el público en general para tratar de disminuir el número de víctimas viales. Esto se alinea con un objetivo que es tener mayor movilidad segura y fíjense que aquí hay como un pequeño ejemplo, pero está dentro de la página de AMIS. Ustedes podrían entrar y podrían verificar o cuántos eventos hubo el día anterior, o la semana anterior, o en lo que va a ser. Los horarios de mayor ocurrencia, los tipos de vehículo que chocan más y qué circunstancia provocó el siniestro. Entonces, son súper interesantes. Lo tenemos, yo les diría que prácticamente actualizado, no tanto en tiempo real, pero al día de ayer. Y pueden entrar y explorar todo el mapa de la República Mexicana, ir al estado que les interesa, ir a la colonia que les interesa, ver en la calle que les interesa y darse cuenta, pues, qué tipo de situaciones se presentan más. Robo de vehículos, ¿no? O algún accidente con motocicleta. Eso es lo que ustedes pueden ver aquí. Y vaya, creemos que esto ha sido muy relevante, lo hemos puesto a disposición de varias autoridades, porque a veces lo único que falta es un semáforo o alguna señalización. Y con esto, pues,
tienen algunas herramientas extra para poder tomar alguna decisión y hacer alguna política pública o hacer algún, pues yo les decía, tomar alguna acción muy puntual, falta un tope. Eso es lo que hemos estado haciendo y bueno, es nada más un ejemplo de lo que hacemos con la cultura de la prevención. Más vale prevenir, ¿no? En Otis, por ejemplo, hablando de otro tipo de riesgo, lo que también lo que tenía el dueño de la propiedad. Esto es lo que queríamos platicarles. Vemos un cierre del año interesante para el sector asegurador. Creemos que podríamos estar llegando, así como hemos visto estas cifras, ojalá estar cerrando cerca del $1 billón primas por primera vez en la historia del sector. Y pues teniendo un crecimiento importante en términos reales, como ya lo veníamos, ¿no? Prácticamente como del 8% es el que tenemos al cierre de septiembre y creemos que pues se va a mantener o podría incluso crecer un poquito. Pero bueno, eso es lo que les queríamos compartir y pues María Luisa. Ya antes de que pasemos con las preguntas, considero que toda la información que ha compartido Norma Alicia muestra claramente pues un avance de lo que hemos estado haciendo en la penetración del seguro. Es claro que todavía es insuficiente en el sentido de que tenemos grandes retos y grandes oportunidades para de manera conjunta, y aquí lo digo de manera conjunta porque ustedes son los que difunden mucho de las noticias y de la información. Es claro que México ha avanzado en el tema de la inclusión financiera. Eso lo hemos comentado con algunos de ustedes. La inclusión financiera ha sido realmente relevante, es decir, el tema del conocimiento. Pero algo que tenemos que estar muy conscientes es que para poder darle movilidad social a México, que significa es seguir creciendo, tanto las personas, las familias, las empresas y el propio gobierno en el tema de un avance financiero en todos los aspectos que tenemos, pues tenemos que tener mucha conciencia de la parte de riesgos y los riesgos que tenemos. Entonces ahí sí realmente es algo que yo les pido. El tema de la inclusión financiera queda corto si no se tiene claridad de los riesgos financieros que tenemos todos, porque al momento de suceder un riesgo financiero, una eventualidad, un fallecimiento, un accidente, un robo, una enfermedad costosa, pues regresamos y retrocedemos, es decir, así como si en el coche metiéramos reversa y después de haber avanzado pues nos vamos para atrás, ¿no? Entonces yo sí resalto que la labor que hacen ustedes es fundamental para ayudarnos a difundir todos estos datos que nos comparte con ustedes periódicamente y que demuestran pues la importancia que va teniendo día a día el sector. Y me quedo con un dato que creo que hay que replicarlo fuertemente: 1.500 millones de pesos diarios se pagan en siniestros en todos los lados. Es una cantidad muy importante y que demuestra lo que también mencioné al principio, pues cumplimos la promesa que se da en un contrato en donde las personas depositan su confianza en todas las compañías de seguros y hacemos frente a esto pues diario con una cantidad muy importante. Ahora sí, María Luisa, yo te quiero pedir que cuando hagan una pregunta también nos digan de qué medio es, ¿no? Para un poco. Claro que sí, Pedro. Si quieren empezamos con la sesión de preguntas y primero Emanuel Mendoza de Diario 24 Horas. Hola, aquí de todos lados. Gracias por la información, les deseo un feliz año. Tengo 3 preguntas rápidas, ya se me olvidaron aquí. ¿Se están preparando de algún modo alguna estrategia porque viene la Copa del Mundo aquí en México? Bueno, pues en México pasan muchísimas cosas. Se comenta que uno de los problemas este año fue el alza del robo en las carreteras a los transportistas. ¿Esto es real? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y bueno, pues parte de la tarea es preguntar el costo del IVA, los cambios que está haciendo el SAT.
se dice que ahora van a ser más caros los seguros, que van a ser los usuarios los que podrían enfrentar este golpe. Esas preguntas les harán las. Ok, con respecto a la Copa del Mundo, sí quiero comentar que hemos estado en contacto ahora con las autoridades. La Secretaría de Hacienda particularmente ha encomendado a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas un programa de servicio y atención al crecimiento importante que vamos a tener afortunadamente de turistas. Y esto lo estamos trabajando conjuntamente con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas particularmente. Hay un tema en el cual, pues, no solamente es el tema de la eventualidad de algún tema que normalmente nosotros reflejamos, sino también algún tema de servicio, de orientación. Se espera un crecimiento importante en el número de turistas, y aunque nada más somos 3 ciudades que vamos a tener partidos, la expectativa es que los turistas que hagan los partidos hagan recorridos por toda la República. Es decir, México es muy atractivo en ese sentido y pues hay que aprovechar, ¿no? En el tema, voy a dedicar la pregunta de robo para que ahí Norma nos dé más datos. Con respecto al tema del IVA, les podemos comentar que se pasó todo el proceso de aprobación en las cámaras. Entonces, la última vez que estuvimos con ustedes, mencionamos que ya se había hecho el tema de la aprobación de un cambio en la ley. El cambio en la ley fue aprobado en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y luego ya fue publicado. Y algo que queremos resaltar ahí, que con algunos de ustedes también lo hemos comentado, ese cambio le da una certeza jurídica, a un criterio sobre el manejo de cómo manejar el IVA en el pago de siniestros. Ese cambio ya está, es decir, y eso es algo que es importante resaltar, está publicado y tenemos ahí esa claridad. Falta todavía la publicación de la miscelánea fiscal. Como muchos de ustedes saben, la miscelánea fiscal se publica prácticamente al final del año. En esta tenemos también que tener mucha atención todos nosotros. Y algo que quiero resaltar, AMIS ha estado muy activa en todo este proceso. Seguimos en este proceso también ahora con los organismos reguladores, es decir, tanto con la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en Hacienda como con la propia comisión, para lo que implica la parte de la implicación contable, legal y actuarial. La parte que preguntas con respecto a estrategia de precios o políticas, ya no corresponde. Es decir, ahí el tema es cada compañía de seguros va a tener que establecer un procedimiento, una estrategia, y eso sí también lo hemos resaltado. AMIS ha estado liderando todo el proceso normativo, todo el proceso que nos corresponde con los legisladores, y lo que nos corresponde ahorita cerrar en la parte, digamos, de supervisión y la parte financiera que nos toca para el tema de la adecuación de todo esto, de los registros contables y actuariales. Repito, falta la miscelánea, pero el tema ya que corresponde a la fijación de precios o políticas es cada compañía. Y pasamos con Norma para lo de robo, ¿no?, que decías en carreteras. Sí. Fíjate que es muy interesante esta apreciación, sobre todo lo enmarcabas en términos de que viene la Copa de Mundial, etc. Lo que hemos visto en cuanto a robo de vehículos al cierre de octubre de este año con respecto a noviembre del año pasado, tenemos un número de vehículos robados asegurados mucho más pequeño que el observado, por ejemplo, al cierre de septiembre del año pasado. Estoy hablando de vehículos normales, ¿no?, cuando vas manejando. Había habido después, y nada más para poner en referencia, al cierre del mismo periodo del 19-20, teníamos 66,000 vehículos robados. De ahí a nivel nacional. De ahí en pandemia, por lógica, porque dejaron de circular muchos vehículos, bajó a 59.
Después vimos cómo se iba como recuperando poco a poco los siguientes años, sube ligeramente, y lo que estamos viendo este año es que con respecto al año pasado, que estaba en 63,000 vehículos robados, baja a 56,900. Entonces, a lo mejor esa percepción, hemos escuchado cifras oficiales que dicen que ha disminuido el robo de vehículos, y como que a veces nos cuesta trabajo verlo. Ajá, pero nosotros desde el punto de vista del sector asegurador, lo que estamos viendo con vehículos asegurados es justamente ese comportamiento. Viene a la baja, y viene a la baja en estados vaya, a nivel nacional. Les digo, de 63 el año pasado, 63,000 bajó a prácticamente 56,900. Y lo que hemos visto es que este comportamiento prácticamente se ha mantenido en los estados más relevantes, el Estado de México, de traer niveles el año pasado de 16,200 bajó a 13,800. En Jalisco de 8,152 bajó a 6,200, a 6,524. En Ciudad de México de 5,501 a 5,197. Que vaya, hablamos de parques vehiculares importantes, ¿no? Como Ciudad de México. En Puebla de 4,668 a 3,800. Guanajuato de 2,800 a 2,768. Y dentro de los estados relevantes, el único que vemos con un repunte, Sinaloa, de 1,849 a 4,138. Entonces, vaya, pensando en eso y pensando en lo que decías tú de enmarcarlo como para el Mundial. Si vemos, por ejemplo, los datos de equipo pesado, se ha mantenido a nivel nacional en niveles muy parecidos a los últimos años. No diría yo que es bueno o que es malo, estamos hablando de niveles de 9,261 en 22-23, 9,659 en 23-24 y 9,220 este año. Hay una reducción con respecto a la cifra del año anterior, pero pues sigue siendo un nivel relativamente alto, ¿no? Y pues sí, prácticamente se replicaría lo mismo que estamos viendo en los distintos estados. En donde más ocurren este tipo de robos, pues es donde hay mayor circulación, pues, justo por el manejo y transporte de mercancías en el Estado de México. Pero les digo, se ha mantenido más o menos igual, ha bajado incluso en el Estado de México, 1,859 este año. Puebla bajó de 1,754 a 1,318. En Veracruz sube de 576 a 728. En Guanajuato también sube ligeramente. En Jalisco sube ligeramente. Pero, vaya, esto que podemos apreciar, ¿no? Pues el corredor. No, de nada con gusto. Daniel Valero, del asegurador. Hola, buenos días. Pregunta rápida. ¿Ya viendo estos resultados, tendrían alguna perspectiva de desempeño en la industria o alguna tendencia para los primeros meses de 2026? Sí, bueno, como mencionó Norma en sus cifras, pues es muy interesante ver el crecimiento que se ha tenido, particularmente en algunos ramos, ¿no? Si vida está teniendo un crecimiento, particularmente vida individual, daños sin autos también tiene un crecimiento importante, pero en general todas están teniendo una dinámica de crecimiento. Este año traemos un crecimiento en términos reales del 8%. Ese dato es muy relevante, y consideramos que dada la perspectiva económica y viendo que el sector asegurador también se mueve bajo una perspectiva un poquito distinta, es predecible que para el 2026 tengamos algo muy similar, igual al 8%. Entonces sería la perspectiva.
Como mencioné hace rato, también es muy importante difundiendo la cultura del seguro y de los temas de los riesgos, pues que es algo que va generando pues una mayor percepción de la necesidad de tener un seguro, ¿no? Constantemente, pues hemos oído de temas donde las personas sufren alguna eventualidad y por desgracia no tienen un seguro. Y considero que pues, eso es relevante para dar pie a tener un crecimiento donde todavía tenemos una enorme perspectiva para que México esté mejor asegurado, ¿no? Entonces es un reto de todos, ¿no? Por eso resalto pues, que todos estos datos que tenemos aquí pues, son importantes porque nos hacen ver por dónde nos movemos, pero también es muy importante ver que los que están asegurados pues tienen una recuperación económica y afortunadamente ayudamos a que sigan adelante, ¿no? Es decir, quisiéramos que estas cifras de robo en carreteras, pues todos quisiéramos que se fueran casi a cero. Ok, esto es una buena perspectiva, trabajamos muchas cosas en común con las autoridades en el tema de compartir información, de medidas, el tema del sistema básico de nutrición, es decir, es un sistema que te va dando una información muy clara de dónde hay focos importantes de potencial riesgo, pero lo peor que te puede pasar es no estar asegurado y que te pase. Y ahí es donde tenemos una realidad pues triste, ¿no? Al final de cuentas, pues esa es la perspectiva que tenemos todos, ¿no? Eduardo Ruiz de Uno TV. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días a todos. Disculpen, van a hacer varias preguntas. A 2 años de Otis, ¿cuántos hoteles ya están cubiertos en su totalidad con de los seguros? ¿Cuántas casas? Y en dado de caso de tener pendientes, ¿qué es lo que está faltando? Sobre todo porque va a ser uno de los lugares más visitados el próximo año, saber cómo va el avance. Entiendo que algunos hoteleros nos decían que por arriba del 90% van en avance de recuperación, pero me gustaría saber cómo van por parte de las aseguradoras. La segunda, ¿cuánto ha pagado el sector asegurador por concepto de afectaciones de marchas? Este año ha sido un año complicado, histórico en la Ciudad de México, lo dice la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. ¿Cuánto han pagado? Si han detectado que se ha pagado más. ¿Cuántos negocios se han visto afectados? Sobre todo en el corredor que ya todos conocemos, Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Plaza de la Constitución. Si más negocios han solicitado asegurarse, entiendo que hay una baja penetración en ese sector, en esa parte, y si han detectado justamente se ha incrementado en el segundo semestre de 2025. Y si me permiten la última, en cuanto a... Está como examen profesional. A ver si nos acordamos, ¿eh? Perdón, yo lo advertí. Ha aumentado el pago por concepto de siniestros por desastres naturales y ya adelantaba un poco algo normalicia, pero quisiera que puntualizara más, precisara más. Los mexicanos están protegiendo su patrimonio, compran pólizas. ¿Qué tipo de pólizas están comprando? Voy a dar la respuesta general. Norma mencionó algo muy importante. Se han generado talleres, la consecuencia de Otis, tanto en Acapulco como en Ixtapa, lo cual ha generado una mayor conciencia, fíjense bien de esto, de estar entendiendo lo que compras. Es decir, en esos talleres se ha visto también que hay un desconocimiento, no tener claro qué coberturas, ¿no? se tienen, ¿no? Si ustedes ven en términos generales en Acapulco, la gente estaba más preocupada por temblor que por un huracán. Nosotros somos una industria que vivimos de las probabilidades, es decir, la probabilidad se va dando en base a una estadística, pues sí era más frecuente tener daños por temblor que por un huracán, y menos por un huracán categoría 5, y como pegó, es decir, que eso se hace una diferencia abismal. Entonces, todo esto va ligado a estar consciente de qué compras, ¿no? De qué es lo que tienes tú en la póliza. Esto es muy importante. Y estos talleres que mencionó Norma, ahorita le pediré que nos explique con más detalle. Lo que hemos comentado dentro de AMIS es que es bien interesante ver
que la gente a veces dice, es que no contraté eso. Y pues sí, eso es algo pues realmente importante. Y también Norma lo mencionó ahorita cuando daba los datos con los créditos hipotecarios. El tema de entender qué es lo que te está cubriendo el seguro, que va ligado al crédito hipotecario con el tema del crédito, pues en el contexto de lo que realmente es la propiedad, ¿no? Es decir, hay cosas ahí que son muy importantes y aquí resalto muchísimo, es decir, somos una industria especializada y yo doy gracias a los agentes de seguros. Con Amasfac tenemos una cercanía muy importante con ASPRO-Gama en el tema de la labor de explicar a detalle, ¿no?, los riesgos. No es comprar rápidamente un seguro, es entender los riesgos a los que estás expuesto y entender lo que estás comprando. Y estar consciente que si no compraste esa cobertura, pues no la compraste, ¿no? Es decir, no es que estés cubierto para todo, ¿no? Y sucede en todos los ramos. Es decir, en todos los ramos de repente te dicen, no, es que estoy cubierto para todo. No. Si revisa bien la póliza, revisa bien las condiciones y habrá coberturas que no quisiste comprar, incluso conscientemente. Y yo considero que muchas personas también en lo que sucedió en Otis tomaron la decisión de no comprar alguna cobertura por alguna razón. Y al final, pues bueno, la póliza no tenía eso, ¿no? Pero ahora dejamos que Norma explique lo de los talleres. Sí, muchas gracias. Mira, voy a empezar así como lo más fácil, por Otis. Yo te diría que al cierre de noviembre, el 96% de los daños asegurados en viviendas han sido indemnizados. 96%. 94% de los daños asegurados en autos han sido indemnizados. También. En cuanto a embarcaciones, el 90% de los daños asegurados también en marítimo han sido indemnizados. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué pasa con el otro 10% de las embarcaciones? Aquí está mucho de lo que Pedro mencionaba, de lo que veíamos en los talleres, y es que en varios de estos casos no han podido demostrar quién es el dueño o acreditar que tenían este yate o esta embarcación. Por eso no se ha podido terminar el proceso. En algunos otros casos, por ejemplo, en viviendas, ¿no?, el 4% que falta están todavía en proceso de hacer las reparaciones, etcétera, y pues al principio el sector asegurador lo que hizo fue dar adelantos, pero hay que demostrar en qué se hicieron los gastos, y a lo mejor es esa parte del proceso operativo donde pudieran estar atorados. En cuanto a hoteles, vamos en 85%, y algunos, como continúan en reconstrucción, todavía no se acaba. O sea, es conforme pues va avanzando las reconstrucciones, conforme se va habilitando el pago. Esto también es muy importante. Y en pymes, el 95% de los daños asegurados han sido indemnizados. Entonces, yo diría que pues esto destaca otra vez dentro de las lecciones aprendidas en Otis, que necesitamos estar preparados documentalmente para la acreditación de la propiedad y soportar con un expediente todos los gastos de la reconstrucción. Eso yo creo que serían de las cosas más relevantes. Y en total, en Otis, se indemnizaron, bueno, hubo 45,312 siniestros. Con John, que vino después, 5,269. En total, estamos hablando de 5,581 reclamos. Eso es algo que creo que vale la pena destacar. En cuanto a qué tanto han crecido el nivel de aseguramiento de prima directa de riesgos catastróficos,
Respecto al año anterior, creció 11.3%, como para entender cómo se va moviendo pues esta necesidad de estar asegurado. Sí hubo un crecimiento interesante, eso es importante. Y cuando hablamos de las manifestaciones, no tenemos los datos por separado. Lo que sí pudiera haberse dado es las reclamaciones que hay, pues claramente sí se dañó el vehículo, pues sí se pagan, pero no lo tenemos clasificado de esta manera. Nada más, ha aumentado el pago de siniestros, y si tienes el monto ya no es algo del porcentaje, pero en cuanto a cobertura entiendo. En cuanto Por desastres naturales, sobre todo por este año, que ha sido un año complicado. Mira, fue un año complicado, pero lo que sí te podría decir es que este año pagamos, Mike, 3.532 millones de pesos. Fue un año complicado, pero no fue tan complicado como años previos, ¿no? Del total de lo que hemos pagado este año, que han sido 8.786 millones, el 40% ha sido por riesgos hidrometeorológicos y por las lluvias del Golfo de México como el 60%. Es decir, 5.255 millones. Vaya, es un año atípico. Yo comparaba contra cifras de Otis, 40.000 millones de pesos, pues esto parece pequeño, pero tenemos, tengo lluvias 5.255. ¿A qué se debe esta proporción? O sea, que esos estados, particularmente Veracruz, que fue de los más impactados, no tenían tanto seguro, ¿no? Ahí la penetración del seguro sigue siendo. Nada más para terminar. Entonces, ¿no han notado un crecimiento de la búsqueda de un seguro por parte de los negocios acá en este corredor que decía? No, sí. Sí ha habido un crecimiento, 11.3%. Sí. Más o menos un 10%, yo te diría. Es lo que hemos apreciado recientemente. Lo único complicado es que muchos de estos negocios, ya que vieron que pasó el riesgo, ¿no? Y mucho de lo que comentaba Pedro cuando platicamos con los de Amazfar, con los promotores, dicen, no, cuando ve que viene el huracán es cuando quieren comprarlo. Aquí sí hay que ser muy cuidadosos y comprarlo antes de la época de lluvias o de huracanes. Fíjate que de marchas y daños, no he visto que haya un incremento. Es el incremento natural que tienen una póliza para cubrir, por ejemplo, las pymes o los pequeños negocios o los inmuebles, pero pues es una cobertura que se compra, viene prácticamente en todas las pólizas como dentro del paquete integral. Entonces, tú compras un paquete integral para tu inmueble, incendio, lluvia, granizo, etcétera, y ahí está. Entonces, no han ido específicamente por la cobertura de la. Bueno, nos quedamos con la tarea porque es bien interesante. Como saben, es miembro del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, tenemos ahí una buena relación con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Tener algo más de información. Es interesante tu pregunta. Por supuesto, en pymes, volviendo al tema que hemos comentado tanto Norma como yo del riesgo, tú pones un negocio y estás invirtiendo o endeudándote para poner un negocio. Entonces, ahí hay un riesgo. Entonces, uno de los temas que debes de tener muy consciente es cómo cubrir tu negocio. Entonces, es clarísimo que debiéramos estar. Hay negocios que están cubiertos, pero necesitamos mucha más el tema de generar la identificación de los riesgos a los que estás expuesto. Porque al final de cuentas, tu negocio está expuesto a mil cosas que tienes que tener, tanto el daño como la responsabilidad que generas. Es muy, muy importante
Pero no es solamente en ese ramo que exista también una falta de que se cubra totalmente, ¿no? Es decir, al final de cuentas, pues es algo que tenemos que potenciar. Entonces, tu pregunta es muy interesante, es algo que debe de generar obviamente una clara inquietud pues, de los propietarios de todos estos locales comerciales. Incluso ayer comentábamos, ¿no? Que por desgracia ha ido aumentando pues un poco la violencia, ¿no? En algunas de las marchas, a diferencia de las que había hace tiempo. Obvio eso, pues, estamos claros que hay una coordinación con las autoridades del gobierno y se busca cómo minimizar esto. Al final de cuentas, hablando particularmente de tu pregunta, pues nos vamos a quedar ahí con la tarea de hablar con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México para compartir algunos datos importantes, ¿no? Sí, sí, ahí los datos que ellos tendrían serían en general de las pymes, no necesariamente de las aseguradas, pero podemos aprovechar ¿No? para... Sí, algunas no están aseguradas, es una realidad, ¿no? Pero podemos aprovechar pues, para hablar de las ventajas del seguro. Lo hemos hecho en alguna ocasión, pero podríamos especializar con ellos y con otros organismos necesarios. Carla Ponce, de Excepción. ¿Qué tal? Una pregunta rápida. Todos decimos eso, ¿verdad? Su opinión acerca de la política de inclusión financiera. ¿Cómo va a participar el sector en estos objetivos? Porque los seguros sí son un vehículo para lograr estas grandes metas de que más personas tengan inclusión financiera. Y si nos puede comentar acerca del desempeño de los microseguros, que han sido justamente pues una herramienta que ha ayudado a que más personas tengan protección para algunas enfermedades. Claro. Gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta, qué bueno que la haces. Yo tenía ganas de comentar de la Semana del Seguro. El tema de inclusión financiera es algo fundamental. Tenemos un gran aliado, que es la Conducef. La Conducef, como saben, tiene liderazgo en la Semana de Educación Financiera, que fue a principios de noviembre, ¿no? Tuvimos ahí la edición 18 de la Semana de Educación Financiera. Justo ayer tuvimos una reunión con la Conducef, donde nos compartieron los datos de todo lo que se hace en la Semana de Educación Financiera, y ahí participamos todos los sectores que estamos involucrados en la parte financiera. Y en conjunto con Conducef, con la Asociación de Agentes de ASFAC, con la parte de Astro Gama, que son los promotores, por supuesto, las asociadas de AMIS, hicimos la primera semana del seguro, que fue a inicios de este mes pasado de noviembre. Y se realizaron varios eventos con la idea de difundir las bondades del seguro, el tema de generar mayor conciencia. Se tuvieron varios eventos, tanto digitales, el diario, tuvimos webinars, el diario de diferentes ramos. Todavía estos están ahí dando vueltas en Facebook. Están dando pues continuidad obviamente a las consultas. Tuvimos eventos presenciales, particularmente en universidades, y para hacer la primera semana del seguro tuvimos realmente un impacto muy importante en redes, y también la difusión se hizo de algunas promociones de algunas de las asociadas de AMIS. Y eventos presenciales tuvimos Ciudad de México, Estado de México, Mérida, Monterrey y Mérida. Que para hacer la primera semana fue buena, es decir, en el contexto, y es una parte, ¿no? Ahora, diario, yo te diría que ahí sí, todas las asociadas, lo que estamos buscando es promocionar a través de redes, pues las bondades del seguro. El tema de inclusión financiera, pues es en general, ¿no? El tema del contexto de banco y de entender. La otra vez escuchaba en una plática, pues sí, que en las grandes ciudades estamos acostumbrados a que necesitas dinero y caminas 200 metros y te aparece un cajero. Está bien, así estamos acostumbrados ya. Se nos hace hasta raro cuando no encontramos un cajero. Hasta raro, ¿no? Y luego en algún lado tienes 4 o 5 cajeros ahí que te dan disponibilidad de efectivo, ¿no?
no es así toda la República, sin hablar de algunas ciudades pequeñas donde tendrás, y también en la parte rural. El tema de la inclusión financiera ha avanzado muchísimo, pero algo que es importante es que esa inclusión financiera esté complementada con la percepción del riesgo, ¿sí? Incluso a mí se me hace siempre interesante porque muchos bancos, al momento que sacas dinero, te preguntan, ¿no? Si quieres estar cubierto las siguientes 2 horas, no sé. Es un poco la percepción de, oye, a ver, estás sacando dinero, tienes un riesgo, ¿no? Si al final de cuentas. La realidad es que todavía en eso necesitamos hacer muchísimo, y ahí los invito a todos ustedes, porque la labor de difusión no es solamente de AMIS, no es solamente de las asociadas, no solamente es de los agentes que hacen una gran labor diariamente, no también de ustedes, de difundir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está generando, pues en beneficio de cubrir estos riesgos, ¿no? Esa es la primera. La segunda realidad. Los seguros. Entonces, te vas a claro. Sí, yo creo que vale la pena destacar todo esto que señaló Pedro. La política nacional de inclusión financiera lo que destaca es, por un lado, cómo puedo atender a esa población hoy desatendida que no cuenta con un seguro. Pero por otro lado, que habla mucho de los esfuerzos de cómo hacemos que la gente reconozca que tiene riesgos y que hay instrumentos financieros para poder cubrirlos. Pero otra parte también muy relevante de la política de inclusión financiera es cómo atender, y es una preocupación de este gobierno muy marcada, cómo atiendo a las poblaciones más vulnerables o a esas minorías, ¿no? Aquí hemos trabajado también de manera muy cercana con la Secretaría de Hacienda o con la propia comisión, tratando de que haya una flexibilización de la regulación, tanto de microseguros como de seguros. Pero aún sin tener esta flexibilización o el marco regulatorio actual ha permitido que crezcan los microseguros. Yo les decía en alguna ocasión que los microseguros de vida, que pues empezaron ahí tímidamente por ahí, de fines del 38, hoy se ha vuelto un factor también muy importante de crecimiento y cómo llegar a las personas, incluso vulnerables, pues, a través de microfinancieras. En 18 millones de microseguros de vida, que es, yo creo que un porcentaje muy importante, y el crecimiento pues ha sido notable. Pero empezábamos tímidamente, no 0, y luego iban 1 millón, y ahora que revisamos tras al cierre del año pasado, estamos ya en 18 millones. Esto lo que quiere decir es que estamos llegando a esas poblaciones vulnerables, desatendidas, y de alguna manera, pues seguimos nosotros impulsando también esfuerzos grandes con distintos órganos de gobierno para poder hacer que otro tipo de seguros lleguen de mejor forma a la población. Y aquí, con independencia de los microseguros o los seguros masivos, estamos pensando en esquemas de seguros paramétricos, en donde hubiera sido muy diferente. Imagínense ustedes, un Veracruz o un Acapulco con un seguro ligado tal vez, un seguro pequeño, ligado tal vez al predial, en donde todas las personas que pagaran predial tenían derecho a un monto, por lo menos para hacer la limpieza y quitar los restos sobre todo en esos lugares que lodo, se te echa a perder, pues tus muebles, ¿no? El refrigerador, etcétera. Un monto que sea pequeño ayuda a que pudiera ser la recuperación mucho más rápida. Y así podríamos extender también la cobertura a esas poblaciones vulnerables.
Y es en lo que hemos estado trabajando. Mario Mendoza de Publimetro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría, si bien ya nos dijeron que la parte del IVA ya se aprobó la ley y están viendo cada aseguradora si se van el precio. Me gustaría que le explicar más a la gente si esto realmente es un riesgo de que suba, independientemente de cuánto suba o de las políticas que cada aseguradora pueda tener para esa materia. Pero quisiera saber que la gente entendiera por qué este cambio fiscal podría incrementar el costo, algo más didáctico que la gente entiende que no sea tan técnico. Esa es una parte. La segunda, Normaliza, mencionabas acerca de la parte de los camiones de carga. Me gustaría saber, así como en los autos particulares hay 7 de cada 10 que no tienen, ¿cuántos sería la proporción de los camiones de carga que están asegurados? ¿Y cuál es el monto del costo por cada siniestro en promedio? Para saber más o menos en qué dimensión ha disminuido la carga de esto para el sector. Y tercero, regresando a la parte mundial, va a haber muchos turistas. ¿La AMIS tendría algún paquete de seguros que tuviera que tener, así como sí o sí, los visitantes para poder hacer frente a los riesgos que pudiera tener dentro de la Copa del Mundo? Y cuáles serían en orden de los que podrían tener para justamente disfrutarla sin ningún peligro. Gracias. Y a lo mejor comienzo por la más fácil, si te parece, Pedro. La más fácil es esta última que mencionas, de qué ha hecho AMIS o qué paquete. Realmente estamos esperando que haya una afluencia muy importante de turistas, ¿no? Y que puedan venir a México. Les encanta estar pues por los pueblos mágicos, etcétera. No solamente la afluencia de turistas va a estar localizada en los lugares en donde puedan llevarse a cabo los partidos, sino puede haber mucho más. Entonces, lo que estamos nosotros revisando y procurando que los hoteles, por ejemplo, o todos aquellos prestadores de servicio que van a recibir a los turistas, tengan sus seguros de responsabilidad civil adecuados por si tienen algún incidente utilizando ya sea el hotel o hay escuelas de museo, ¿no? Todos ellos. Hay seguros obligatorios de responsabilidad civil, pero lo importante es volver a hacer un llamado para recordar que deben de estar en forma, las sumas aseguradas adecuadas, etcétera. Eso es algo fundamental, ¿no? Y por otro lado, pues igual, si están rentando un vehículo, que lo renten con seguro. O sea, no el lamentarse y ahí se va. O sea, es muy importante que también adquieran este tipo de coberturas. Y normalmente cuando vienen turistas del extranjero, ellos tienen un seguro de viajero y estos seguros pues, cubren cuando están aquí en territorio nacional, ¿no? Entonces es mucho más fácil que compren su seguro de gastos médicos desde donde vienen y con la cobertura internacional se pudiera utilizar en caso necesario. Esas serían nuestras recomendaciones. Digo que parece ser lo que es más sencillo. Estamos trabajando justo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como mencionaba Pedro, para tratar de que todo esté funcionando cuando vengan todos estos turistas. Esa es una situación. La parte de la información del equipo pesado, yo te podría decir que estamos también hablando de niveles más o menos cercanos a un 30%, 40%. Es un poquito superior al que tenemos con los vehículos. Y lo que se ha hecho también, tratar de minimizar el impacto, pues trabajar junto con las distintas asociaciones de transportistas, de Canacar, etcétera, para que ellos también instrumenten medidas de prevención. Esto se ha hecho con ellos. Ustedes han visto que normalmente van 2 o 3 tractocamiones juntos y con las autoridades. Todos los lectores que pueden ver y pueden revisar las placas, etcétera. Eso también es algo muy importante que tiene que estar funcionando. Entonces, es algo que pues estamos también viendo con esas autoridades. Están muy dispuestos ya a validar que todo esté bien.
Y hay otro tipo de instrumentos como carretera segura, ¿no? Eso es muy importante. Los montos varían. Fíjate que no te podría decir porque no, muchas veces se roban el vehículo, se roban el tractocamión, depende del tractocamión, depende si traen carga o no. No ha sido un monto muy importante porque muchas veces los han utilizado, por ejemplo, en Sinaloa, para bloquear las vías. Cuando los desocupan, los dejan y se recuperan. Eso es lo que ha pasado en muchos lugares. No hemos visto un incremento y depende pues, del tipo de vehículo. Yo iba agregando lo que dice Norma, es curioso cómo puedes salir de viaje. Incluso que hagas un viaje aquí cercano, no simplemente que Querétaro, y no tengas conciencia que necesitas un tema de una asistencia, una cobertura médica, por algo que te puede pasar, te puedes intoxicar comiendo en el mundo, entonces ahí tienes un riesgo. Entonces, obviamente también volvemos al tema de promover la opción. Y la otra que suena muy curioso es cuando hablas de caravanas, ¿no? De camiones. Si ustedes leen la historia de los seguros, así empezaron el tema de distribuir el riesgo. Entonces eran camellos. Entonces habían varios camellos y distribuían la mercancía en varios camellos. Y ahora estamos igual, ¿no? Con los camiones, pues es un tema de distribución y administrar el riesgo. Ahora, como Norma me dejó lo menos fácil, te voy a contestar con la ley. Es decir, y creo que ahí es fundamental entender. El cambio en la ley te dice que no podemos acreditar el IVA que pagamos al indemnizar un siniestro y abarcan 3 ramos principalmente: autos, gastos médicos y algunos temas de daños, no todos. Entonces, en el pago directo a un taller, a un hospital, el IVA que estábamos acreditando ahora no se cree. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no podemos hacer, aunque esto es un tema más fiscal, contable, es decir, no podemos deducir eso del IVA que cobramos al estar vendiendo justo las pólizas de esos 3 ramos. Hasta ahí creo que es muy entendible lo que es el cambio en la ley. ¿Qué es lo que sigue? Que sería la pregunta. Fue lo que dije hace rato. Cada compañía va a tener que establecer cómo hacer frente a ese tema. Entonces, en eso, como mencioné hace rato, AMIS ha estado en esta negociación. Estamos justo en la parte de interactuando con los supervisores. Mencioné la Comisión Nacional de Seguros y la Unidad de Seguros, Pensiones, Seguridad Social de Hacienda en la parte del registro y las implicaciones que tiene esto de manera interna. Ya la política que cada compañía quiere ejercer en esos 3 ramos no es algo de nosotros. Yo te diría que ahí depende de cada compañía, ¿no? Es decir, no es un tema que yo te pueda contestar, porque acuérdate, somos 85 asociados, no 86. Entonces ahí es un dato. Este año tenemos 85 años, 85 asociados, acabamos de aceptar la 86. Es muy complejo decir que se va a hacer por cada una de ellas. Pero contestando tu pregunta, la ley es muy clara. Por eso yo mencioné que le da una certeza jurídica pues a cómo tenemos que hacerlo. Sebastián Díaz, del Economista. Gracias. Bueno, yo nomás tenía justo sobre lo del IVA. Yo les quería preguntar sobre la parte de las utilidades, porque ya hubo una aseguradora que dijo pues que sí le va a impactar en su utilidad, sobre todo por el pago que van a tener que hacer ahora sí que a lo largo del siguiente año, de lo que correspondía a 2025. Entonces, preguntarles si es que me puede dar algún comentario, ya no tanto sobre los precios, sino en particular sobre la industria, las utilidades, cómo le va a afectar ahora sí que sus finanzas. Y pues, bueno, y aparte otra duda que tenía es, el otro día estaba leyendo un informe que era de MAPFRE, que hablaba de que América Latina es la segunda región del mundo o de las regiones del mundo
con mayor brecha así que de aseguramiento para temas que tienen que ver con desastres naturales. Decía, Asia es el primero y luego está América Latina. Y bueno, comentaba ahí algunas cosas de qué es lo que se puede hacer para disminuir esa brecha. Decía que pues, mucho tiene que hacerse pues, desde el mismo gobierno, ¿no? O sea, mucha de la solución para producir esa brecha tiene que ser desde el mismo gobierno. Entonces, preguntarles a ustedes cuál es su perspectiva. Hace ratito decía Normalicia que, o no sé si fue Pedro, alguno de los dos decía, realmente no es como que estos años se haya hecho algo pues, para apoyar directamente al sector. Gracias. ¿Cuál quieres primero? ¿La más fácil, la más fácil? La entiendo. La fácil o la La más más fácil. A ver, vuelvo al tema de que cada compañía es distinta, ¿no? Es decir, en el contexto. Quiero contestar que somos una de las industrias más supervisadas y reguladas que hay. Es decir, todas las del sector financiero tenemos una supervisión muy detallada. No solamente es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque en ese proceso pues siempre hemos tenido el tema de auditorías, tanto financieras como actuariales, ahora las calificadoras desde que se empezó Solvencia 2. Entonces, es muy importante darte el contexto que todos ustedes saben, porque en ese sentido te da una claridad de todo lo que tenemos que hacer internamente para hacer el registro y el reflejo de lo que va a cambiar, está regulado. Por eso mencioné que todo esto es muy importante, que lo estamos trabajando con la parte de la comisión. La parte del impacto va a ser distinto por aseguradoras. Es decir, va a ser distinto en el contexto de qué tanta proporción tengas más o menos de los ramos que están afectados por este efecto. Ahí las que han salido a hacer algún comentario, que también hace un sentido importante, son las que cotizan en bolsa y que han hecho ya un anticipo de lo que va a ser el impacto. En términos generales, pues sí, a todas las que tengamos mayor o menor proporción de ramos de autos, de gastos médicos o daños, va a tener un impacto mayor o menor dependiendo de cada compañía, ¿no? Yo es lo que te pudiera contestar. Obviamente, lo que has visto ya que ha salido, pues son las que anticipan porque tienen que generar alguna información adicional, que ahí está también más complicado, porque además de toda la regulación que tenemos que seguir, tienen ellos que seguir la regulación de ser empresas que cotizan, pues, son las que han estado manifestando esto. Con respecto a los daños naturales, ¿no? Desastres naturales. Fíjate que tocaste un tema bien interesante y es algo a lo que yo me refería hace rato. Y sí tienes razón el estudio de Mafre. Cuando se habla de las brechas de aseguramiento, hay brechas muy importantes. Una de las brechas más relevantes, de la que pocos hablan, tiene que ver con las brechas para cubrir a las personas en el retiro. Esa es la brecha a nivel mundial más relevante y de las más importantes en el mundo. En segundo lugar, están las brechas para los riesgos relacionados con la salud. Hay poca cobertura de salud y de seguros de gastos médicos. Y la tercera brecha tiene que ver con riesgos digitales. Todo lo que tiene que ver con riesgos cibernéticos a nivel internacional. Y en cuarto lugar, uno pensaría, como vivimos en México y estamos sujetos a muchas catástrofes naturales, uno pensaría que es la mayor brecha, pero a nivel internacional se cataloga en un cuarto lugar. Y dentro de esta gran brecha hay muchas regiones que tienen, pues, coberturas bajas, ¿no? Primero Asia, pero después vienen otros lugares. Si ya vamos por regiones, también hay otras en Europa, ¿no? Donde tú dirías, oye, pues es que están las inundaciones. Naturalmente, existen mecanismos como en España el consorcio de compensación de seguros, en donde
todas las pólizas tienen la obligación de poner un poquito extra, un porcentaje extra que se va a este gran fondo y que cubre contra ese tipo de situaciones. Entonces, la brecha no es tan grande. Dana y todos estos eventos que se reflejaron en España fueron cubiertos por este mecanismo financiero que realmente funcionaría como un seguro, pero ahí está. ¿Qué pasa en países de América Latina y, por ejemplo, en México? Que no hay una política clara para proteger para proteger ciertas regiones contra eventos que sabemos que van a ocurrir. Todos los eventos que ocurren en el Golfo o en el Pacífico relacionados con riesgos hidrometeorológicos necesitarían mucho más que la voluntad de alguna política de ese estilo. Y vaya, ¿qué es lo que ha hecho AMIS? AMIS ha hecho, dentro de sus posibilidades, una labor de difusión de cómo estar bien asegurado, qué hacer para que no te pase lo que vimos en ciertas regiones, y también depende ya mucho del desarrollo y de la educación financiera. Yo alguna vez platicaba, Cancún ha sido reconstruido 3 veces y Acapulco nos está costando reconstruir y ya llevamos más de 2 años y ahí sigue, ¿no? ¿Qué falta? Que sí, lo que señala la aplicación de Manuel Aguilera de Macroeconomics es que en los lugares en donde se ha cerrado la brecha, de cualquiera de los 4 grandes puntos que yo mencioné, tienen que ver las políticas. Y pues aquí creo que poco a poco comenzamos a tener interlocución con el gobierno para poder pues señalar el papel relevante que juega el seguro. Te digo, y lo hemos visto y queda en evidencia. ¿Qué pasa cuando sí están asegurados y cómo tarda la reconstrucción en otros lugares donde no cuentas con la protección? Seguimos trabajando y hay que trabajar mucho más. Angélica Delgado de Nuevos News. Bueno, ya todo lo preguntaron casi, ¿verdad? Pero justo esta parte que menciona de estas buenas ideas de lo del predial, incluso incluir un tema del seguro, ¿por qué estas buenas ideas se están limitando si ya existen, ya se proponen, pero seguimos viendo que hay un 20% de las viviendas Veracruz, Puebla, Guerrero que siguen sin ser aseguradas? O sea, ¿qué es lo que limita de verdad? ¿O es la falta de disposición quizá del gobierno para que se pueda hacer algo? Y también otra pregunta sería, ¿cuál es el escenario base de AMIS justo para el crecimiento del sector asegurador ante un contexto de desaceleración económica y todos estos cambios que vienen para 2026, el TEMEC, quizá no repercuten tan directamente o quizás sí por diversos sectores? Pero ¿cuál es su opinión respecto a ello y qué perspectiva tiene, verdad? Gracias. Muy bien, la parte de vivienda. Yo aquí pensaría que más que el que hubiera una política pública, realmente muchos de los mexicanos se han hecho estudios de por qué no cuentan con un seguro. Y muchas veces te dicen, no lo necesito, que consideran que no hay tantos riesgos, no me lo han ofrecido. No, son de las respuestas que se reciben constantemente. No sé para qué sirve. Lo que deja en evidencia que necesitamos seguir haciendo una mayor conciencia para que haya este tipo de seguros y para que nosotros estemos conscientes de que enfrentamos un riesgo. Tanto esfuerzo cuesta para las personas el estar adquiriendo una vivienda propia, el pagarla,
para que al final, pues ya está mi casa y se me obliga a asegurar, ¿no? Yo les podría preguntar, nosotros que estamos aquí, ¿cuántos tienen asegurada su casa? Yo diría, 2, 3. Pero, ¿qué es esto? Pues es que a veces falta esto, a lo mejor un poco de conciencia, a lo mejor decir ya, como que no sabes cuánto cuesta, crees que es muy caro, pero hay de verdad protección en función del bolsillo también que necesito y depende, ¿no? Podría ser más caro si hay más riesgo, si estoy, por ejemplo, a la orilla de un río que todos los años se inunda, ¿no? Es ahí donde las políticas públicas pueden ayudar, pues para tratar de evitar varias cosas. Yo les decía, no es falta de voluntad del gobierno, hay seguros muy exitosos que ayudan también a prevenir, y yo les he platicado con mucho gusto, pues siempre de los arrecifes, no en Quintana Roo. Ustedes me van a decir, ¿quién asegura un arrecife? ¿Y para qué? Bueno, tiene un sentido de prevención del riesgo. Cuando llega un huracán, lo primero que se lleva son los arrecifes. Pero lo que ha hecho Quintana Roo es aseguro este arrecife para que en cuanto pase el huracán, yo pueda ponerme a hacer como una especie de granjita, volver a sembrar, volver a hacer que el arrecife crezca, que esté fuerte, porque cuando vuelva a venir un huracán, los arrecifes son una barrera natural para que las olas no pasen de ciertos metros. Entonces, sí hay mucha conciencia. Yo te podría decir que depende, pues, depende también el Estado, depende pues el nivel de conciencia del riesgo para que este tipo de políticas o de seguros pues, puedan seguir creciendo. Eso es algo que es bien relevante. La otra que se me olvidó. Mira, estamos frente a una parte de incertidumbre, pero hasta el momento las barreras que hay básicamente han sido arancelarias. Entonces, nosotros siempre decimos que al sector asegurador le va muy bien cuando a la economía le va bien. Las proyecciones son que el próximo año la economía de México siga creciendo. Y si la economía crece, el sector asegurador crece muchísimo más. Hoy veíamos, por ejemplo, que ante crecimientos modestos en PIB, el sector asegurador crece menos grandes. Entonces, pues el pronóstico es que el próximo año, dado que se espera que la economía siga creciendo, pues también crecerá. Y los aranceles dependerá a lo mejor en cierto flujo que tanto afecta el comercio internacional, que pudiera cambiar en algo, pero habría que... No, yo no me adelantaría. Si a México le va bien, son todos les va bien. Luis Felipe Hernández de ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y bueno, también sumándome a tantos buenos deseos. Sí, mis preguntas van más dirigidas hacia el sector de las mascotas. Ajá. Cuéntenos un poquito qué tanto ha crecido el interés de los usuarios en comprar o en tener ese tipo de seguros para sus mascotas. Y pues también qué le hace falta en este caso a la sociedad mexicana para educar y que pues tengan esa seguridad, ¿no? Con sus mascotas. Y si también nos pueden ampliar, además de los perritos, no sé si los gatos también, ¿qué otro tipo de animales conforman parte de estos seguros? Muchas gracias. Todo el tema general sí ha crecido. Unas pólizas se venden separadas, algunas ya están incorporando la cobertura del seguro de hogar. Es impresionante el crecimiento que ha tenido esta industria en general y la conciencia, yo te diría que es poco a poco, ¿no? Porque no te sucede una eventualidad con una mascota y llevarlo a una cirugía y entonces te dicen sí, del hospital es tanto y de la cirugía tanto, y dices,
Yo estoy hablando de 100 pesos, ¿no? Yo ya no estoy hablando de usarle un medicamento. La realidad es que volvemos al tema de la conciencia. Afortunadamente, en el tema de mascotas, pues la cultura en México ha crecido más a cuidarlas, porque antes pues, de repente veías que lo soltaban y ya, pues pobre perrito, ¿no? Pobre mascota, pero actualmente ya las familias los consideramos como parte, ¿no? Entonces, el crecimiento de la oferta de estos productos va creciendo, tiene una mayor conciencia afortunadamente, y va ligado también, pues, obviamente, al negocio que tienes ahí de riesgo, ¿no? Somos varios, ¿no? Sí. Gatos también, es lo más común. Y hay distintos tipos de coberturas, como lo mencionaba Pedro. Está, por ejemplo, los gastos que tú enfrentas cuando hay un perrito TIP, sobre todo hay que tomar en cuenta que es para perritos jóvenes. Jóvenes entre hasta los 4 años más o menos, ¿no? Ya los más viejitos, ya como que pues cuesta un poco más de trabajo. Entonces, si tenemos un perrito joven, pues hay que aprovechar y hay que asegurarlo. Te cubre en accidentes, te cubre por cualquier enfermedad, te cubre en caso de fallecimiento, te ayudan para las cenizas, todo, es de verdad toda una gama, toda una industria que está alrededor de esto. No tenemos contabilizado todavía de manera muy clara porque puede estar, como decía Pedro, incluido dentro del paquete de casa habitación. Hay algunos seguros de mascotas que se venden en la parte de diversos. Algunos te aseguran perros, gatos, hurones, pero no he visto hurones. No he visto si aseguran conejos o algo que alguien tenga, o cerditos, ¿no? Que también se usan de mascota, pero normalmente son los 3 primeros: perros, gatos, hurones, y te digo, y algunos están en la cobertura de diversos. Otros los incluyen a través de las asistencias, que las asistencias son estos servicios que se ofrecen junto con una cobertura de seguro, pero los otorga una empresa especializada en dar servicios de asistencia, como podrían ser, que a veces se hace mucho más tangible cuando tiene un servicio de asistencia, por ejemplo, pegado a un seguro de vida. Si la persona se lastima y necesita una ambulancia, tienes tu servicio de asistencia. Así podrían también estar ofreciendo algunos seguros de mascota. Entonces, no los tenemos todavía contabilizados, pero vamos a analizarlo. Y viendo algunos datos a nivel muy, muy general, hay estimaciones que dicen que únicamente un 4% de todas las mascotas de México tienen un seguro. No lo hemos podido todavía corroborar, pero sabemos que existen creciendo. Sí, es una generar conciencia, ¿no? Yo les puedo dar un caso en lo personal. Yo no sabía que había veterinarios oftalmólogos. Y en México hay dos. Una pareja que tenemos nosotros, cuestión genética con esto de las cruzas que hacen, se fue quedando ciega. Y el veterinario al que la llevábamos nos dijo: ven aquí con el especialista. La cita fue de 4 meses, sin espera. Entonces estás hablando que incluso ya empieza a haber una especialidad, pues, prácticamente como en los humanos, que sí siempre la ha habido, pero ahora pues la demanda va creciendo. Digo, me impresionó, digo, con 4 meses, no sin espera. Una pregunta, yo me voy a confesar ahí que en las mascotas, fíjate que yo no tengo mascotas, es una realidad. Pero igual nos pasó con una chiquita que tenemos Pomerania Mini, y se comió el ojito de un peluche de mi hija. Y esos ciclos tienen la madrugada de urgencia, porque como niño se acercó con mi esposa y estaba llora y llora y llora, y el veterinario está abierto 24 horas, digamos, igual, como mi radiografía tal, y nos dijo: ahí tiene un ojito de un peluche. Estos perritos
agarran el peluche y le muerden, y se les va de los, ¿no? Entonces, sí, esa cirugía, por eso te digo que conozco, nos costó 6,000 pesos. 6,000 pesos, decías, sí, esa es una retención. Y ya ha crecido este número. Hay una empresa. Hay varias, ¿no? Nosotros tenemos ahí, casi creo que está. Sí, hay una empresa líder en el mercado, una de las líderes en el mercado, que hace poco le preguntaba que cuántas pólizas de mascotas tenía, porque realmente es un producto nuevo. Dijo que ellos habían contabilizado como 7,000, 800, 8,000. Entonces, es algo que sí está creciendo. Pues es que también muchos chavos ya no tienen hijos, tienen perrijos, ¿no? Entonces ya uno no tiene nietos, tiene perrinietos. Son los que te van a dejar cuando se van de vacaciones. Bueno, y sí es una fortuna cuando hay que atender. Adrián Urrea, de Amexi. Ahora sí. Es la última pregunta. Es que son las notas de fin de año. Muy bien. Yo quisiera preguntarles sobre el tema de los 1.500 millones de pesos que se pagan todos los días, pero si nos lo pueden aterrizar un poquito más, si nos pueden dar el caso de, o el dato de 100 pólizas, 80, 90 se pagan, y por qué no se pagan el resto. Ya nos adelantaban un poquito, pero precisarnos cuáles son esos casos, para poderle decir a la gente, porque 1.500 millones pues es mucho, pero en realidad no lo pagamos. Eso por un lado. Segundo, un seguimiento a la pregunta de Lalo, el tema de las manifestaciones. Sí quiero preguntar porque en la manifestación que tuvo los mayores daños económicos, que fue con las joyerías, los joyeros decían que ellos no tenían seguro porque las aseguradoras no los cubrían. Y en este caso, pues sí quiero preguntarles cuál es ese motivo de que no sean asegurables, o qué tendría que suceder para ampliar, y si habría algún otro giro que esté en esta área, que esté en la misma situación. Y una precisión sobre el tema de carga. Si nos podrían decir cuánto pagó el sector asegurador por daños de autos de carga, sí, bueno, de camiones, pues, de equipo pesado. Exacto, de equipo pesado, en lo que va del año, para tener una idea, si nos decían que se cubría entre 30 y 40% de las unidades, ¿no? Para tener una idea del universo. Y creo que... De los 1.500 millones diarios, lo que vamos a hacer es dar una imagen del porcentaje que es por rama. Que de ahí sale el monto total de siniestros que pagamos en el año. Lo tenemos muy claro por diferente ramo. No sé si lo tengamos aquí también. No, lo tendría que calcular, pero un poco que no pasa nada. Mira, en vida estamos hablando de algo hice mal. Esto lo está haciendo Mike. Mike está haciendo ahorita. Ahorita está cansado. Está en proporción, ¿no? Pues es en proporción. Lo bueno es que tenemos que entenderlo. Sí, pero pues, imagínate, si no, el 40% otra vez, que es vida. Pero en vida, acuérdate que también está el tema de lo que pagamos por ahora. Entonces, eso también se ha vuelto una parte importante que se mencionó en algunas de las preguntas. Vida no solamente es fallecimiento, sino ha derivado mucho, comentaba Carlos hoy, antes de empezar el desayuno, o sea, muchos productos de ahorro también, ¿no?
No es tanto no tiene que ver con... ¿Quieres en porcentajes va a variar? La frecuencia sí la tenemos por dato. Tenemos un dato general de lo que es la frecuencia en autos, en gastos médicos. En vida, la mortalidad es un poco, no un poco, es bastante menor que la frecuencia, por ejemplo, de gastos médicos. Pero cuando le metes el tema de los puntos de ahorro, pues todo lo que nos piden de dinero que van sacando, se mueve. Mira, realmente como porcentajes, lo que podríamos decir es que de los 1.534 millones de pesos, se pagan 589 millones en vida cada día. 94 millones de pesos diarios en pensiones. 356 millones de pesos en accidentes y enfermedades. O sea, una buena parte de gastos médicos. En autos, cada día, 321 millones. En daños sin autos, 138 millones. Eso es lo que te podríamos decir de estos 1.500, de ese total, ¿cómo se llama? De un total de 100 reclamaciones, ¿cuánto es lo que se paga? Es decir, el 80-90% de las 100 reclamaciones. Pues todo esto que te estamos diciendo es pagado, pero es muy difícil tener esta información o este dato que tú solicitas porque muchas veces llegan reclamaciones a la empresa, cada empresa analiza si procede o no procede y eso solamente lo sabe la empresa. Y una vez que pagan, pues también hay que ver otro tipo de factores. Yo te decía, el ejemplo clarísimo es Otis. Llegó una reclamación, el hotel tenía una suma asegurada de 100. Voy a poner el peor escenario, se destruye el hotel, pero cuando reclaman a la aseguradora, le quieren reclamar 150. La aseguradora no va a pagar la totalidad porque la suma asegurada estaba mal, estaba bajo asegurado. Entonces, ahí tendría que haber pagado el 66% de eso. Digo, y ahí pues hay que analizarlo. Entonces, no es tan fácil analizarlo, ¿no? Hay otro tipo de situaciones donde tienes que verificar que efectivamente haya ocurrido el siniestro, que no... Hay muchos factores que dependen. Entonces, no es fácil decirte, tal porcentaje es casuístico. Oye. Y ahí tendríamos que llegar a la parte de la cobertura del vandalismo. Y entonces tendríamos que entrar en detalle en las pólizas que cubre, que no cubren, ¿no? En particular, el tema de vandalismo en algunas pólizas no está cubierto, ¿no? Así en términos generales. Pero En otras robos y en otras robos, sí. Es decir, ahí la pregunta es muy, muy interesante, pero va en el contexto también del muy particular diseño de cada producto. y la cobertura contra la que esté. Y los pagados de... Lo que pagamos de reservas. Se me fue internet, pero aquí tengo... Se les da las preguntas más siempre la primera. Te la mandamos, porque ahorita tendría que ponerme a filmar. El seguro de adultos mayores también algo que se acordó es que saliera por cada aseguradora una propuesta específica de productos. En eso ya hemos ido avanzando y ya hay varias ofertas de productos que están cubriendo esto y ya están en el mercado. Siempre pues, vuelve a ser un reto muy importante, como lo comentamos también en la reflexión, pues los adultos mayores de 65 tienen un riesgo cada vez más alto, ¿no? De algún tema y hay que acercar productos pues, que sean accesibles, que sean
Lo que mencionaba hace rato, ¿no? La brecha más grande está en la comunicación. Es decir, ahí tenemos un reto, porque no solamente es la brecha del ingreso, sino la necesidad de la médica. Sí, hablamos siempre es que en 2050 el 20% de la población de mujeres, por ejemplo, va a tener más de 65 años. Y el 17% de los hombres va a tener más de 65 años. Entonces, pues es algo para lo que debemos estar preparados. Primero, tener un buen ahorro para esa situación, que estamos en el momento justo de ir ahorrando, sobre todo ustedes que son bien chavos, ya para el 2050 que tengan un buen fondo y sobre todo pensando en cómo atender también una situación inesperada en gasto médico. Claro, todos estamos muy interesados. Pues muchas gracias. A todos. Tengan excelente día. Muchas felicidades.